Buen día, muy buen sábado. Nos encontramos con la palabra de este día y que el Espíritu Santo, como siempre, y del cual nos va a hablar la palabra de este día, nos ilumine y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llená los corazones de tus fieles y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. La palabra que nos va a hablar sobre el Espíritu hoy es la carta a los Romanos, empezando el capítulo 8. Ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, como víctima por el pecado. Así Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece como un juego de palabras, ¿no? Habla mucho de la carne, el espíritu, ¿no? Pablo quiere dejar algo muy en claro. El tema de la ley, ¿no? Lo dice al principio. La ley del espíritu que da la vida nos libró, ¿no? Porque ya no estamos justificados por las obras de la ley, dice. O sea, decía acá, hay impotencia. Acá, lo que no podía hacer la ley reducía a la impotencia por la carne. ¿Qué quiere decir esto? Ya no podemos estar justificados por una ley que cumpliendo esa ley ya estamos salvados. Porque de hecho no siempre la podemos cumplir, porque reside en nosotros, dice, el pecado, ¿no? La ley de la carne. No, se reduce a la impotencia. No vamos a encontrar la santidad por medio de nuestras obras, sino por medio de nuestra fe, dice Pablo. ¿De qué manera? Adhiriendo a ese Espíritu, adhiriendo a Cristo. Entonces, si adherimos a Él, que ya pagó toda deuda mediante su muerte y su resurrección, Él nos libró de todo esto. Entonces, el modo que tenemos nosotros ahora ya no es cumplir la ley, sino adherir a la nueva ley de Cristo, mediante la fe. Entonces ese Espíritu que habita en nosotros, dice, nos va a ir librando del pecado. Obviamente, escuchábamos ayer en la primera lectura, ¿no? Que muchas veces hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Esa es así, o sea, eso es así, no nos podemos librar nunca del todo de eso. Sí podemos ir como avanzando y cada vez hacer más el bien que queremos y menos el mal que no queremos. Pero esto consiste sobre todo entonces en esto, la ley del Espíritu que da la vida, nos libró en Cristo Jesús. Ese Espíritu que habita en nosotros, que habitó también en Cristo, que obró en Él y que entonces también, gracias a esa obra, puede obrar también en cada uno de nosotros. De eso se trata, de que el Espíritu nos dé vida con mayúscula y no nos dejemos conducir por otro espíritu, digamos, del mal, por las obras de la carne, como dice. Porque eso no nos lleva a nada.
No hay que oponer cuerpo-espíritu, el cuerpo no es malo, el cuerpo adherido, ¿no? O vivificado, mejor dicho, por el espíritu, ese es el realmente pleno. No dejarnos arrastrar por esas obras de la carne, como dice, sino adherir cada vez más a las obras del espíritu, que nos da paz, que nos da mansedumbre, ¿no? Todos los frutos que conocemos, alegría, bueno, bondad. Pidamos hoy, tratemos de vivir según el Espíritu, ese que no vemos ni dónde viene ni a dónde va, escuchamos que está, lo percibimos, pero no tenemos total claridad. Dejarnos llevar, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, con estos puntos, donde haya paz, donde haya alegría, donde haya bondad. Bueno, dejarnos arrastrar por todo eso y no por aquellas cosas que no nos llenan ni nos hacen bien. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos vivifique en este día, siempre, y que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.